Gloria al Señor, que Dios les bendiga ricamente. La verdad que una bendición esta conferencia. ¿Cuántos han sido bendecidos? A ver, levanten la mano los bendecidos. Wow, todos. Ahora los maldecidos. Pura gente bendecida en este lugar. Y la verdad que para mí es un privilegio poder estar, haber escuchado a todos los pastores. Creo que hemos recibido un montón esta mañana. Cada una de las exposiciones, cada una de las perspectivas que fueron expuestas en la palabra sobre un libro tan importante como el libro de Hechos, realmente ha sido edificante e interesante, ¿sí? Yo tengo aquí mi libretita de apuntes, me llevo un montón de apuntes de riquezas que he escuchado durante la mañana de hoy, y sabemos que ahora también el Señor tiene algo para nosotros también. El tema que vamos a estar practicando es: el testigo fiel es fructífero. Me encanta este texto que ha sido elegido como lema de esta conferencia. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y como bien dijo uno de los pastores, la palabra testigo en el griego, mártir, significa alguien que está dispuesto a darlo todo, a entregar la vida. Pero para poder entregar la vida no lo podemos hacer desde el plano humano solamente, sino que necesitamos, para entregar nuestra vida, el poder de Dios. Sin el poder de Dios nunca vamos a poder experimentar el nivel de entrega que la Biblia nos requiere, que la palabra de Dios nos requiere. Y una de las cosas interesantes, y este es mi tópico, es entender que este poder nos da poder para fructificar, para crecer. El texto que escogí es en Hechos, capítulo 4, versículo 4. Dice: pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. ¿Sí? Aquí un énfasis en este versículo 4. Muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Dios está interesado en el crecimiento de su obra. Dios está interesado en el crecimiento de la iglesia. Pero tenemos que entender tres aspectos importantes que nos enseña este capítulo 4. Hace algunos años atrás me moví de la hermosa ciudad de San Dimas. ¿Cuántos conocen San Dimas? Qué bonito, ¿no? San Dimas, precioso. Ahí cuando llegamos con mi esposa de mi país, Argentina, algunos han dado cuenta por mi acento. No confundir con el acento del hermano Perelli, por favor, del pastor, porque él es de un país muy hermoso, que tiene la bendición de estar al lado de mi país. Yo siempre digo que él es un gran predicador, es un gran maestro en la palabra, pero solamente le dije: Sergio, te falta algo para ser perfecto. Si hubieses nacido de este lado, me tiene que soportar, pobre. Pero qué bendición, hermano Sergio, ¿no? Gloria a Dios. Y estando en la ciudad de San Dimas, nos movimos a Covina, estábamos buscando casa y encontramos una casa preciosa que todavía es la casa en la cual vivimos. Pero esta casa, la dueña nos invita, nos muestra la casa, y tenía un limonero, un árbol de planta de limón mexicano, le dicen, ¿no? Que es como la lima, verdecito, y después se pone amarillito. Y dice: yo no sé qué piensa hacer usted, dice, con este limonero, me dice la dueña. Si usted quiere quitarlo, quítelo, si usted quiere, no sé qué quiera, lo que usted quiera hacer, dice, porque... Y me empezó a contar una historia del limonero. No sé por qué se detuvo ahí la señora con el tema del limonero. Y yo quería mirar el resto de la casa, y ella ahí con el limonero. El limonero se veía hermoso, se nota que había sido un árbol precioso, que había dado mucho fruto, pero me contó la historia de los padres de ella que habían estado allí viviendo un tiempo, y parece que tuvieron una pelea muy grande, que un día la señora agarró un machete. Tremendo, ¿no? Agarró un machete, y como el padre de ella cuidaba al limonero y lo regaba y lo tenía, no tuvo mejor idea que la pelea
La pelea empezó con ellos y terminó con el limonero. Y la señora lo agarró a machetazos al limonero. Y se notaba la pobre planta, las cicatrices. Le había dado como para que tenga. Entonces dice, yo no sé si este limonero va a volver a dar fruto. Dice, haga como usted quiera. Lo quiere sacar, sáquelo. Y a mí el limonero, no sé, me inspiró, ¿no es cierto? Me inspiró, dije, no, este limonerito va a dar fruto. Este limonerito lo vamos a levantar. Pero cuando vi la planta, ¿no? Y el limonero así derribado, destruido, y esta señora que tenía pocas expectativas de encontrar fruto allí, me hizo recordar a Mateo 21, 19, cuando Jesús pasa allí por la higuera y espera que la higuera dé fruto, espera encontrar higos, quiere comer, y resulta que cuando Jesús se aproxima, dice textualmente la palabra de Dios, se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Solo había hojas. Y yo pensé, qué descripción tan tremenda de lo que es la iglesia en América hoy en día. Tenemos hermosos templos, tenemos hermosos programas, higueras frondosas que tienen hojas, pero cuando la gente se arrima a comer, quiere comer, no encuentra comida, no hay fruto. En los últimos años hemos visto púlpitos que se han transformado en stage, como si fueran obras teatrales, pastores que se han convertido en comediantes. Un pastor muy conocido, no voy a dar nombres porque no me gusta mencionar gente, pero solamente para que ustedes mencionen y tengan una idea de la crisis. Pastores que para atraer gente hicieron series sobre la vida sexual, y uno que puso, muy conocido, de una importante denominación aquí en los Estados Unidos, puso una cama matrimonial allí en el stage, venía con la esposa, se sentaban en la cama y de ahí hablaban, y eran 60 días de desafío sobre la vida sexual, y toda la gente allí motivando por televisión, por programas de radio, vendiendo libros. Y el fenómeno se extiende también a otros países. Hace algún tiempo atrás estuvimos predicando en Brasil, hicieron una agenda allí en el norte de Brasil, y llego a una iglesia a 1.500 personas. Cuando termino de predicar, gloria a Dios, la gente, ¿no es cierto?, recibe la palabra, y el pastor, también de una denominación que no es pare de sufrir. ¡Pare de sufrir! ¿Sí? ¿Sabe que tuve que predicar en la primera iglesia bautista de Brasil y la hice en portugués? Porque mi traductor era tan malo que el pastor me dice, ¿sabes qué? Predica en tu portugués, que es mejor que que es mejor que tu traductor. Y ahí me aventé y la hice en portugués. Pero no era esa iglesia bautista, pero estaba en una iglesia de una denominación que no vamos a mencionar. Y de pronto termina el servicio y viene el pastor y dice, ¿cuánto de vosotros trae agua abençoada? O sea, ¿cuándo trajeron el agüita bendecida? Y la gente empezó a levantar el agua, eran unas botellitas. Y había alguna gente que no había tenido la botellita. Y dice, bueno, si vosotros no tienen agua abençoada, vosotros pueden comprar. Dice, ustedes pueden comprar al final del servicio y agarrar el agua bendecida solamente por no sé cuántos allí monedas, ¿no es cierto? ¿Cuánto era? Y comenzó a dar testimonio a este hombre. Y entonces yo le hablaba a mi traductor, ¿estoy escuchando lo que estoy escuchando o estoy soñando? Es una pesadilla esto. Y me dice, no, sí, dice, pero digo, yo me voy. Y dijo, no, quédate porque no hay manera, no hay escapatoria, me dijo. Así como estaba como atrapado y sin salida. No sabía para qué lado agarrar. Y este hombre, diciendo, una mujer tenía problemas con su marido, dice, y cocinó con el agua bendecida y la metió en la olla, cómprele, dice, usted que tiene problemas con su marido, usted que tiene problemas con su mujer, compre el agua bendecida y problema resuelto. Entonces yo decía, toda esa gente, 1.500 personas les estoy hablando, 1.500 personas, sabe Dios que no les estoy mintiendo. En esta tarde yo digo, Dios mío, toda esta gente recibió la palabra y ahora se va con el agua bendecida. Higueras sin fruto, higueras sin fruto. ¿Cuánto de esto
estamos viendo, solamente por mencionar algunos ejemplos. Higuera sin fruto, la gente viene y no hay comida, se va como vino. El capítulo 4, que nos compete en el día de hoy, es un capítulo que es pivotal en el texto de Hechos. Porque de este capítulo 4 marca el comienzo de la resistencia, escuchen bien esto, hasta el día de hoy. Marca el comienzo de la resistencia al evangelismo de la iglesia. La iglesia comienza a predicar, comienza a salir a las calles, y en el momento que la iglesia comienza a salir a las calles, se levanta una ola de ataques contra los líderes de la iglesia. Ustedes leen allí capítulo 3, se sana el cojo, esta persona que estaba mendigando a las puertas del templo, la hermosa. Inmediatamente los líderes religiosos comienzan a encarcelar a los líderes, comienzan a buscar los líderes cristianos, y comienza entonces a desatarse una persecución. ¿Por qué? Porque Satanás odia lo que Dios ama. Dios ama las almas, Dios ama la vida humana. Satanás odia todo lo que Dios ama. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Una iglesia fructífera es una iglesia que está en la calle, es una iglesia que crece, es una iglesia que toma los desafíos, es una iglesia que entiende su propósito, es una iglesia que entiende su misión. Uno de mis autores favoritos, Oswald Smith, un pastor canadiense, que fue de inspiración también y compañero de nuestro hermano Billy Graham, él escribió un libro que se llama Pasión por las Almas, un libro muy pequeño, se los aconsejo que puedan leerlo, para inspirarlos a evangelizar. Y él escribió muchas frases importantes, pero una frase en particular que dice que la iglesia que no evangeliza se fosiliza. O sea, la iglesia que no evangeliza se convierte en un museo de algo que fue. Estaba hablando con un hermano que tiene real estate, cantidad de iglesias que vienen cerrando. Se hizo un documental hace 2 años atrás, yo tuve la oportunidad, me invitaron al estreno de ese documental, fuimos con mi esposa, un director aquí americano que había hecho un documental sobre todas las iglesias que vienen cerrando en los Estados Unidos. Tienen que mirarlo. Iglesias hermosísimas, templos que ustedes dicen, Dios mío, aquí alguna vez hubo gente que alabó, que bendijo, que evangelizó, aquí hubo una generación que aprendió tu palabra, y hoy en día esos edificios se están vendiendo para restaurantes, se están vendiendo para discotecas. En Europa hay un fenómeno muy interesante también, donde muchas iglesias se están convirtiendo en discotecas, lugares bailables. La iglesia que no evangeliza se fosiliza, escribió Oswald Smith. Tenemos que entender entonces que a la luz de este capítulo 4 hay 3 cosas importantes, 3 cosas que tenemos que entender de esta actividad de la iglesia. En primer lugar, el testigo fructífero, y es hermoso cómo el Espíritu Santo encadenó todos los temas en esta mañana, porque cada pastor dio una perspectiva, y pienso que este es un poco el corolario ahora para cerrar el tema del día de hoy. El testigo fructífero será probado en su fidelidad. Va a ser probado, nuestra fidelidad va a ser probada. ¿En qué sentido nuestra fidelidad? Tenemos que ser fieles a la palabra de Dios, tenemos que ser fieles a la sana doctrina, pero aquí va algo más profundo. Vamos a ser probados en nuestra fidelidad si amamos lo que Dios ama. ¿Cuántos pastores y siervos hemos escuchado esta mañana, y compartíamos hoy la mesa también con un siervo hermoso, con su esposa también? ¿Cuántos pastores y siervos heridos hay aquí? Que quedaron como el limonero de mi casa en Covina. ¿Cuántos pastores? ¿Cuántos tenemos las marcas? Levanten las manos. Hello. ¿Cuántos pastores y siervos heridos hay aquí? Yo quiero decirte algo. Este pasaje en el capítulo 4, muchos estudiosos de la Biblia lo marcan como un pasaje que es un pivotal, o sea, un pasaje que hay un antes y un después. Y nos lleva a un principio en la Escritura, que vemos en muchos textos, no tenemos el tiempo hoy de verlo todo, pero es que cuando hay una acción de la iglesia en obediencia a la misión,
hay una reacción de igual manera de parte del enemigo. Tú sabes que tú tienes un enemigo, no es tu pastor. Tampoco es el diácono, no es el líder, es la persona que causa problemas. No, hay un enemigo y ese enemigo es Satanás. Hello. Un día estaba pasando ciertos problemas yo en mi congregación, como algunos problemas similares, ¿no es cierto? Como los que hemos escuchado en esta mañana, ¿no? Gente que no entiende, gente que tiene a veces sus propios conceptos. Y fui ministrado por un misionero de mi país. 30 años pasó, nadie conocía de él, nadie sabía nada de él, y él fue enviado a una isla en el África, se llama Madagascar. No hay nada en Madagascar, una pobreza extrema. Y cuando él fue, dice, ¿qué puedo hacer aquí en Madagascar? No hay nada, y lo que vio era muchas rocas, y que esas piedras podrían comenzar a picarse y usarse para la construcción y para poder dar un plan de viviendas por la pobreza tan grande generalizada que había. Esta es una manera que vamos predicando y también vamos ayudando a la gente, no solamente diciendo la palabra, sino también ayudando a la gente que pueda tener su casa, que pueda tener alimentos, que pueda paliar un poco la pobreza. Consigue los permisos, comienza a juntar gente, comienzan a picar piedras, y resulta que comienzan a amontonar, el Estado les da un lugar allí para poder depositar, y resulta que viene el otro día, cada vez que viene el otro día, la pila de piedras va bajando, no va subiendo. Dice, pero ¿cómo puede ser? Estamos esforzándonos, estamos trabajando, y en vez de que suba la cantidad de piedras, baja. ¿Qué pasaba? La misma gente que él contrataba para trabajar, a la noche se robaba las piedras. Los mismos hermanos, primos, ¿cómo le decimos? Los brothers se agarraban y para hacerse un $1, dice, bueno, nadie picaba las piedras, a él se le ocurrió picar piedras, entonces ahora vamos a hacer una monedita por allí. Y entonces él los junta, porque él no podía entender. Y en su frustración, él les dijo, muchachos, él habla francés, habla muy bien francés, es el idioma de la isla. Dice, muchachos, Dios me mandó aquí para ayudarlos. Estas piedras son para bendición de todos nosotros. Vamos a construir casas, vamos a construir escuelas, vamos a construir una iglesia para la gloria de Dios. Ustedes no entienden que es para ustedes, es por su bien. Y dice que lo miraron y nadie dijo nada. Y las piedras comenzaron, se detuvo un poco la desaparición de piedras. Pero muchos de los que robaban comenzaron a abandonar la obra. Y entonces un día se desanimó muchísimo él. Y a mí se me hace un ahogo cuando lo escuché, porque a mí me ministró. Yo dije, mis problemas en Estados Unidos al lado del problema de en Madagascar, yo vivo en Hawái, soy un privilegiado, estoy en Bahamas. Se le hizo a él un ahogo, porque dice, yo aquí terminé, aquí, Señor, mi misión terminó. Se acabó. Yo no puedo, esta gente no entiende, no quiere, y yo no puedo más. Dice que salió a caminar, salió llorando. Y cuando se dirige a uno de los basureros, uno de los barrios pobres, porque la pobreza es inmensa, si ustedes hagan un research, ustedes van a ver, todo el país es una inmensa pobreza. 3 criaturas que vienen y le piden pan, que quieren comer. Y entonces él tiene un pedazo de pan ahí en el bolsillo, ¿sí?, que había compartido esa mañana, pancito como una flautita que decimos allá en Argentina, un pancito así tipo francés, así. Había tomado unos mates y se quedaba la mitad del pancito y dice, bueno, voy a informar que me voy, ¿sí? Para aquellos que no saben qué es el mate, una infusión, pregúntenle a Perelli. Toma más mate que nosotros. Y entonces él mira el pan y le dice, no, ¿dónde viven, chicos? Llévenme a su casa y yo les doy el pan. Entonces le dice, venga con nosotros. Y los 3 chicos, criaturas, 8, 9, 10 años, se lo llevan. Y cuando él llega, dice que entra a un tremendo lugar lleno de basura y ve 3 láminas. 3 láminas de apenas unos
centímetros, una, dos, la tercera atravesada así como un techo. Y él entonces ve la pobreza, las criaturas vivían dentro de ese lugar. Y él tiene que agacharse para entrar a ese lugar. Él tiene que agacharse para entrar allí. Y entonces dice: el Señor tocó mi corazón y me dijo: por eso yo te envié aquí. Si los adultos no entienden, comienza a trabajar con ellos. Y con esos 3 chicos, él comenzó a rescatar a los padres y comenzó de nuevo la obra. Hoy en día la obra en Madagascar es impresionante. Casas, ustedes lo ven. ¿Qué? Este hombre creo que va a recibir un premio ahora de la UNESCO. No sé, es una cosa impresionante lo que ha hecho. Nadie supo de él. Ahora, porque Francia le va a dar un reconocimiento por la obra que él hizo. 30 años, nadie se conoce, nadie se supo en el mundo, nadie sabía nada. Cuando nuestro llamado es probado y amamos lo que Dios ama. Amamos lo que Dios ama. Como pastores y siervos, el enemigo va a venir a atacar a nuestras vidas cuando decidas hacer la obra de Dios. Tenemos que entender que cuando nosotros decidamos hacer algo para Dios, Satanás no se va a poner de pie para aplaudirnos. Por lo tanto, prepárate. Decirle a la persona que está a tu lado: prepárate. Prepárate. Porque vamos a ser probados en el amor. Vamos a ser probados en el amor. Una de las cosas tan tremendas de este texto es que te lleva a estudiar profundamente Juan capítulo 15. Jesús, la vid verdadera. Y Juan capítulo 15 es algo que no tenemos el tiempo de verlo con toda la profundidad que tenemos que verlo, pero quiero que lo leas, quiero que lo lleves a tu casa para reflexionar. Jesús dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. En esto, versículo 8, es glorificado mi Padre en que llevéis mucho fruto y así seáis mis discípulos. ¿Y de qué fruto está hablando? Versículos 9 y 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Versículo 16. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Bendito el nombre de Jesús. Cuando usted decida amar lo que Dios ama a la gente, tal cual como es, con sus luces, con sus fracasos, con todo lo que realmente vemos que es tan tremendo que tenemos que ministrar. Escuchábamos en el panel de pastores, es mi misma experiencia. Hoy en día tenemos que ministrar familias quebrantadas, familias que están teniendo crisis con sus hijos, hijos que ya no quieren venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque tienen otras ideas, el cristianismo está pasado de moda. ¿Sí? La palabra de Dios es un libro de cuentos, es lo que les infunden allí en la universidad. ¿Sí? Mis 3 hijos son universitarios, ya se graduaron, gracias a Dios. Estamos de fiesta ahora con mi esposa. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gracias. Una hermana que dice gloria a Dios. Estamos ahora en otra etapa con mi esposa, ¿no es cierto? Pero yo tuve que pasar todo ese proceso con mis hijos, ¿sí? Y ese proceso fue duro. Un día uno de ellos me invita a una conferencia, porque un ateo muy conocido viene a dar una conferencia, y él me dice: papá, ¿te animás a escucharlo? Yo quiero que vos lo escuches. ¿Y qué hice? Como padre, hijo, no, te reprendo, sal, vete, ¿no? A la conferencia, me fui a la conferencia con él, claro, porque él tenía inquietudes, él quería saber qué era lo que yo pensaba. Entonces ustedes tenían que ver a este tipo increíble,
cómo expuso, y él dijo por qué él no era cristiano. Yo no soy cristiano. O sea, de tantas cosas que él podía hablar en su ateísmo, podía haber usado muchos argumentos, pero el punto de él fue porque él no era cristiano. Y ustedes, me partió el corazón ver un muchacho, 18 años, en medio de un lugar que estaba lleno, así como este, lleno de jóvenes, ¿sí? 18 a 25 años, no más de eso. Nosotros dos, que éramos los más viejitos, y algunos otros más. Y este muchacho que levanta su mano y le dice: yo sé lo que usted dice, pero yo, dice, quiero decirle algo, mis padres son cristianos, y yo era cristiano. Y yo tengo un vacío en mi vida, dice, muchas veces yo tengo ganas de buscar a Dios. Siento a veces como orar, dice. ¿Qué puedo hacer? Qué pregunta, ¿no? A mí se me erizaron los pelos, casi se me para el corazón. Y este hombre, ustedes tendrían que ver el tipo cómo maneja, ¿no? El stage, ¿no? No te hagas problemas, le dice. Eso se te va a pasar. A mí también me pasó, dice. Pero con el tiempo se pasa y te vas a dar cuenta que no necesitas, tenés que enfocar tu mente en otras cosas. Te voy a recomendar un libro, así se lo sacó encima. Te voy a recomendar un libro de los míos para que, con un poco de recomendaciones y de terapia, se va. O sea, el tener fe, en creer en Dios. ¿Se dan cuenta ustedes los cambios que estamos enfrentando aquí en los Estados Unidos? El cambio tan grande que hay entre nosotros y nuestros hijos. Es una diferencia, es un gap que es increíble, es tremendo. Estamos hablando como que habláramos de dos mundos totalmente diferentes. Estamos viviendo otra realidad, estamos en otra América, en otros Estados Unidos, y entonces nosotros, la iglesia, tenemos que entender que este es el momento, no de encerrarnos, sino el momento de levantarnos y predicar con más fuerza y entender nuestra misión con más fuerza, que el Señor nos ha dado un poder sobrenatural para testificar. El mundo en los tiempos de Juan, de Pablo, de Pedro, no era muy diferente a nuestro mundo hoy. Claro, eran diferentes, no había la tecnología, no había aumentado la ciencia tanto, pero los desafíos en cuanto a la sociedad siguen siendo los mismos desafíos grandes. No importa el desafío, no importa las circunstancias. Lo que importa es el poder de Dios en nuestra vida, que nos va a capacitar para levantarnos como una generación que va a alcanzar a las próximas generaciones para la gloria de Dios. El testigo fructífero nos conecta esto al segundo punto, que entender que el testigo que da fruto conoce la fuente de su poder. Arrestan a estos líderes cristianos y los llevan al concilio. Y dice el versículo 7, capítulo 4, versículo 7, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? O sea, ¿en qué nombre y con qué autoridad ustedes se van a levantar para venir y hablar de Jesús y de este Jesús que ha resucitado? O sea, ¿quién los manda a ustedes? ¿De dónde vienen? ¿Quiénes son ustedes? Y me encanta la respuesta del versículo 8. Entonces Pedro, Pedro, ese mismo Pedro débil, ese mismo Pedro que había negado a Jesús, ese mismo Pedro que había llorado amargamente por haber traicionado a Cristo, ese Pedro, pero ahora lleno del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Les contesta de la siguiente manera: puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado. Versículo 10. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, y mire lo que le dice Pedro en la cara al concilio, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. El testigo que va a dar fruto sabe que frente a las circunstancias que estamos enfrentando en el mundo actual, incredulidad, crecimiento del ateísmo,
matrimonios del mismo sexo, tantos cambios culturales que son inmensos. Hay algo que no ha cambiado y es la fuente de recursos y de poder de la iglesia. Bendito el nombre de Jesús. Hay algo que no ha cambiado la sociedad, puede cambiar la ciencia, pueden cambiar las modas, pueden cambiar un montón de cosas, la tecnología puede cambiar, pero hay algo que no cambia, no hay algo que no desaparece, y ese algo y ese alguien es Jesús. Hebreos 13:8, el autor de Hebreos dice: Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y ellos se levantan con este poder y les dicen en la cara: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Y ahí va para que tengan. Le está hablando al concilio. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bendito el nombre del Señor. ¿Cuál es la fuente en la cual nos vamos a levantar? ¿Cuál es nuestro recurso? ¿Cuál es nuestro poder? Es hoy, ayer y hoy la misma promesa. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Iglesia de Capilla Calvario en español, levántate. Tenemos la misma fuente, el mismo recurso que estuvo disponible para Pedro, para Juan, para Pablo, para los discípulos. Ese mismo poder, esa misma fuente, ese mismo recurso, ese mismo Dios está hoy en medio nuestro. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen: Señor, voy a animarme y voy a hacer lo que tú me mandas a hacer? El testigo fructífero conoce que va a ser probado en su fidelidad, amando lo que Dios ama. Dios ama las almas. Dios pagó un precio muy grande por cada una de las familias que estamos ministrando y que tenemos que alcanzar. Y quiero darle un consejo: ya no se enfoquen en los que se fueron, enfóquense en los que hay que alcanzar, para que la iglesia no se convierta en un museo. Siga el ejemplo de la línea de Oswald Smith, ¿no? En ese librito él habla muy... No se preocupe de los que se van, preocúpese de los que no están. Ahí está nuestro enfoque, en los que todavía tienen que ser alcanzados. Nadie se puede, Oswald Smith, otra frase que me vino ahora a la mente, nadie se puede dar el lujo de que una persona reciba el mensaje 2 veces. Hay lugares de la tierra donde la gente todavía no escuchó nada. Y aquí hay veces: hermano, por favor. ¿Y qué le pasó, hermano, que no lo vimos el domingo? ¿Y por qué no viene hace 3 domingos? ¿Y por qué desapareció? Ay, que mi perro murió. Y entonces... ¿Usted se ríe? Eso lo escuché yo. Murió mi mascotita, me puse tan triste, pastor. Y lo llevé al cementerio de mascotas. ¿Quiere que le haga el servicio? De última, bro, ya hay que... Y es tan triste la situación que hay iglesias tradicionales que sí están haciendo los servicios para las mascotas. Hay gente que entra en crisis, se fue la mascota, vamos a llamar al pastor. No vengo a la iglesia, estuve deprimido, mi mascota se murió. Hello, ¿cuántos me están escuchando? ¿Vieron como la publicidad? Caño geminado. ¿Cuántos me están escuchando? Tenemos la misma fuente de recursos. Él es la fuente de nuestra autoridad, Él es nuestra autoridad, Él es nuestra fuente de recursos, de poder, cuando estamos frente a la gente el domingo por la mañana, cuando estamos enseñando la palabra, cuando tenemos que levantarnos frente a tanta oposición, a tanta lucha que a veces tenemos que enfrentar. Recuerda que cuando enfrentas lucha con la gente es porque Dios te está probando en cuánto eres capaz de amar. No tires la toalla. Ama como Jesús te amó a ti. Decirle a la persona que está a tu lado: no tires la toalla, porque algunos con la toalla lo quieren ahorcar, ¿no? Es que yo mojé la toalla para darle y para que no queden huellas. No diga alguno que le estoy dando ideas, ¿eh? Diga: háblame, Jesús. No permitas que la iglesia se convierta en un mausoleo. Jesús pagó un precio muy grande por la iglesia.
No te enfoques en los que no están, enfócate en los que hay que alcanzar. Hello. Y aunque estés desgastado por dentro, porque a veces el desgaste es muy grande. Yo los otros días hablaba con mi esposa y digo, Dios mío, nosotros tenemos amigos misioneros en otras partes del mundo, pero muchas veces tenemos un desgaste aquí en los Estados Unidos los pastores. Y les digo porque tengo muchos amigos, gracias a Dios, aquí en los Estados Unidos que están en el ministerio. Y los pastores tienen un desgaste como si estuvieran perseguidos en la China comunista. Y resulta que en la China están gozosos, dando su vida para Jesús. Y aquí muchos se están suicidando. Esto nos habla a repensar, no estamos juzgando, no digo esto con ninguna otra intención, pero tenemos que entender que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra huestes de maldad, que están queriendo que retrocedamos. Y este es el momento de levantarnos y avanzar. Porque el mismo poder que levantó a la iglesia del primer siglo es el mismo poder que va a levantar a la iglesia en el siglo XXI. Es el mismo poder. Jesucristo no ha cambiado. El Espíritu Santo no ha cambiado. El Padre no ha cambiado. No cambiemos nosotros. Busquemos la presencia de Dios. Por último, el testigo fructífero conoce su misión. Mateo 28, 19. Por tanto, cuando el enemigo te quiera encerrar, cuando el enemigo quiera enjaularte ahí en tu oficina como pastor, como siervo, cuando el enemigo te quiera deprimir, cuando el enemigo te quiera desanimar, cuando el enemigo te quiera tirar abajo y decirle, no, me dedico a otra cosa, ¿sí? Mejor me voy a ganar dinero, voy a hacer otra cosa por allí. Recuerda cuál es tu misión. Porque cuando perdemos de vista la misión, perdemos de vista el propósito. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Bendito el nombre de Jesús. Y aunque como el limonerito de mi casa te pegue Satanás de machetazos, recuerda que Dios te va a restaurar y vas a volver a dar frutos. Y te tengo buenas noticias, el limonero este año dio fruto como loco. Yo bendije el limonerito ese, lo cuidé y se está rebosando. Se llevan los hermanos que visitan, se lleva el jardinero, me piden los vecinos, hay fruto para todos. Y yo dije, Señor, yo quiero que mi iglesia sea así, como este limonero. Señor, yo quiero, y es mi oración como parte de Calvary Chapel Spanish Ministries, que Calvary Chapel Spanish Ministries sea ese limonero que esté lleno de fruto para la gloria de Dios. Lleno de frutos para la gloria de Dios. Finalizo con una noticia que me llamó la atención. Los trabajadores de salud en San Francisco, miren la ciudad de San Francisco, diga San Francisco. ¿Cuántas cosas trae en nuestra cabeza mente San Francisco? Tomaron una decisión el Departamento de Salud. Están brindando atención médica. No sé si cuántos estuvieron en San Francisco últimamente. Yo estuve y la cantidad de gente que vive en la calle es impresionante. Y el Departamento de Salud está brindando atención médica a los drogadictos que viven en las calles, dándoles medicamentos para tratar su adicción. Para la gente que está sin hogar. El programa surgió en respuesta al creciente número de personas sin techo que se drogan. Y dice este artículo que por lo general los médicos esperan que los pacientes vayan a una clínica y ahí atenderlos en el consultorio, y los médicos no tienen de qué preocuparse, sino que esperan que los pacientes vengan. Pero encuentran que esto ya no funciona para las personas que tienen cobertura médica, seguro médico. Pero no funciona para las necesidades que hay en la calle. Entonces, ¿qué dijo el Departamento de Salud? Bueno, no esperemos que la gente venga aquí a la clínica, salgamos nosotros a la calle y démosle lo que necesitan. Jesús enseñó, los sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. Si el Departamento de Salud de San Francisco tomó esta decisión, de San Francisco,
¿qué decisión tendríamos que tomar nosotros como iglesia? Muchas veces nosotros decimos la iglesia es el hospital y esperamos que vengan los enfermos al consultorio. Quizás los tiempos nos están diciendo que hay que hacer un cambio. Los médicos en San Francisco andan hoy en las calles, los paramédicos en las calles, y quizás es el tiempo, iglesia, que nosotros tengamos que salir a la calle y volver a recuperar la misión, la cual Dios nos entregó. Volver a reenfocar nuestro corazón y poner nuestro corazón en lo que Dios ama. Y Dios ama a la gente, Dios ama a las almas. No te preocupes por los que tuvieron oportunidad de escuchar, pero preocúpate por los que todavía se están muriendo y que están esperando que alguien les diga que Jesucristo les ama y que pagó un precio muy grande. Cuando lo hagamos, nuestras iglesias van a ser revitalizadas. Dejarán de convertirse en museos y comenzaremos a dar fruto nuevamente para la gloria de Dios. Y esta generación pasará la historia, y estamos a tiempo porque estamos vivos. Decí, tocate, por favor. Así. Estoy vivo. I'm alive. Thank you, Jesus. ¿Sí? Estoy vivo. Gracias, Señor. Significa que tenemos la oportunidad ahora. Ahora es tu tiempo. Ahora es tu momento. Tenemos la oportunidad de nosotros ser una generación que marque una diferencia, que entendió el llamado de salir de las cuatro paredes y no permitir que la iglesia se fosilice, sino que tenga vida y lleve mucho fruto para la gloria de Dios. La iglesia de los primeros siglos lo entendió. Nosotros entendámoslo también en el nombre de Jesús. Pero si va a haber fruto, vas a ser probado. Entiende cuál es tu fuente de recursos y continúa con tu misión. No mires atrás, mira hacia adelante en el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero también invitarlos, ¿no es cierto?, a que aquí yo traje este libro que tuve oportunidad de publicar con Editorial Unilit. Lo presenté en Miami, allí en Expolit, que es la conferencia de literatura de habla hispana. Y aquí cuento mi testimonio. Tuve oportunidad de dar mi testimonio. Yo perdí mi casa. Yo sé lo que es pasar por fuego, literalmente. Porque en un incendio perdí todo lo que tenía. Y Dios me enseñó algo a través de ese fuego. Ese fuego que el enemigo envió para destruir mi vida, Dios lo cambió para encender un fuego, una pasión por su presencia que hasta el día de hoy no se acaba. Algo que Satanás envió para mal, Dios lo convirtió en un bien. Y yo comparto mi testimonio aquí. Quiera Dios que Dios encienda tu vida y que lleves muchísimo fruto, como los primeros discípulos, como la iglesia de los primeros siglos, en el nombre de Jesús.